Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Muy buenas noches nuevamente. Dime la historia de Cristo y amigos que nos escuchan a través de grábala en mi corazón. en la página de su radio amiga Mensajes de Amor para Salvación, y también a través de la aplicación de Spreaker por internet. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos ha dado, hermanos y amigos, para poder estar conectados con ustedes esta noche. La palabra dice que es necesario aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, ¿verdad? Qué bonito es cuando invertimos el tiempo que Dios nos permite, que Dios nos da para su obra, para trabajar en su viña. La verdad es el tiempo más precioso que podemos experimentar en nuestras vidas. Dedicarle el tiempo que Dios nos permite vivir al servicio de Él, hermanos. Amados amigos que nos escuchan, queremos desearles que Dios los bendiga. Y en esta noche estoy asistiendo a nuestro hermano Joel Pérez, que está ahora en el estado de Tennessee, ¿verdad? Nuestro hermano viajó al estado de Tennessee desde ayer y estarán ahí por un tiempo que todavía no se sabe, ¿verdad?, cuándo ellos podrán regresar por un motivo de emergencia. Ruego a todos los hermanos predicadores de la radio que oren siempre por él, por su esposa, por sus hijos, por su suegra que se puso bastante delicada de salud. Les ruego, hermanos, que siempre lo lleven en sus oraciones a mi hermano Joel Pérez, su esposa Sandra Pérez, la mamá de su esposa, que es Carol Weininger. Es una gran persona, una gran hermana también en Cristo Jesús, y pido que oren por ellos para que Dios los bendiga, para que Dios los ayude en todo lo que ellos estén haciendo, pero sobre todo también por la restauración de la salud de Carol Weininger. Agradecemos a Dios que nos da, hermanos, esta oportunidad de poder hablar su palabra a través de estos medios. El punto es compartir con todos ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque grande ha sido el Señor con nosotros. Y queremos simplemente compartir esa grandeza que Dios nos ha compartido a nosotros. Queremos compartirlo con ustedes. La felicidad que Dios nos ha dado en nuestras vidas a nosotros, queremos que ustedes también comiencen a vivir esa vida de felicidad. Por eso lo hacemos.
La idea es compartir con ustedes la misericordia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Estamos entonces asistiendo a nuestro hermano Joel con el programa El Principio del Evangelio. Sabemos, hermanos, que el Evangelio tiene un principio, ¿verdad? El Evangelio, hermanos, tiene un contenido. No hay Evangelio sin su contenido. Si alguien, dice el apóstol Pablo, si alguien predica otro Evangelio que no sea el Evangelio de Cristo, sea anatema. Cuando hablamos de Evangelio, hermanos, estamos hablando de buenas noticias. Y aquellas buenas noticias, hermanos, esas buenas noticias consisten en que hubo alguien que decidió morir por nosotros antes de que nosotros fuéramos condenados, antes de que nosotros pasáramos a juicio. Hubo alguien que decidió dar su vida por sí mismo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, porque primeramente os hemos enseñado que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo primero que se enseña cuando se habla del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Por eso el programa se llama El Principio del Evangelio. La base del Evangelio es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, yo sé que nuestro hermano Joel, ¿sí? Nuestro hermano Joel siempre, él tiene su serie, ¿verdad? Él ha estado hablando, lo hemos escuchado, él ha estado hablando de Colosenses, ¿verdad? El día de ayer me tocó asistirlo también con su programa, ya que en el lugar en donde él está, pues está un poco, ¿verdad? Por ahora, por la situación, no es muy abierta para poder tomarse ese tiempo y poder ministrar su programa. Pero aquí estamos, hermanos, ¿verdad? Aquí estamos con mucha humildad, con mucho amor, con mucho gozo, asistiendo, dejando que Dios nos ayude, dejando que Dios sea el quien opere por nosotros a través de su infinito poder, hermanos. Ayer estuvimos hablando de un personaje muy importante de Aristarco, ¿verdad? Un hombre que caminó con el apóstol Pablo, que luchó con el apóstol Pablo, que trabajó codo a codo, hombro con hombro con el apóstol Pablo, y que finalmente termina siendo un consuelo para la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Y el punto fue el consuelo en el reino de Dios, ¿sí? El consuelo en el reino de Dios. Entonces, hermanos, pero hoy voy a dejar esa parte a nuestro hermano, ¿verdad? Él quizás en su tiempo lo tocará. Y yo voy a aprovechar este espacio que nuestro hermano Joel nos ha dado, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado a través de la circunstancia, ¿verdad? Voy a hablar, hermanos, de algo que posiblemente no sea muy cómodo para algunas personas. Pero finalmente lo que importa es la verdad de las Escrituras. Así que vamos entonces, voy a hablar de unas cosas que son muy fundamentales que necesitamos hablar y que casi no mucho lo hablamos y son temas que hay que hablarlos, ¿verdad? Y he platicado de estas cosas con muchos religiosos, ¿verdad? Y cada uno tiene su punto de vista. Y muchos se deslizan, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios en sí está diciendo. Pero cada quien con lo suyo, Dios se encargará de calificar el trabajo de cada uno de nosotros. Así que entonces vamos a hablar del ser humano. Y quizás en este tiempo que nos queda no podré darles todos los detalles, sin embargo tocaremos algunos detalles importantes. El ser humano. Algunas personas creen que el ser humano, que el hombre, es igual que el animal. Algunos religiosos sostienen que el hombre es igual que el animal. Porque Eclesiastés capítulo 2 especialmente dice que un mismo suceso ocurre con el hombre, ¿sí? Y con el animal. Así como mueren los unos, mueren también los otros. Así como mueren los unos, mueren también ¿qué? Los otros. Con respecto, hermanos, a la muerte, ¿sí?
Con respecto a la muerte, perdón, es evidente, hermanos. Es evidente que todos mueren, ¿verdad? Cuando uno va manejando, ¿verdad? Y es una lástima, es una pena que esto ocurra, pero la verdad, algunos que manejan muy negligentes, atropellan animalitos por el camino y vemos, allá por los caminos vemos animales muertos, ¿verdad? Vemos tejones, vemos conejos, vemos gatos, incluso hasta perros hemos visto muertos por las calles, ¿verdad? Y en una ocasión me tocaba pasar por una carretera casi todos los días por cuestión del trabajo, y había un gato, ¿verdad? Que por ahí lo mataron por accidente, ¿verdad? Algún carro lo atropelló y lo mató. Y el pobre animal estuvo ahí, hermanos, como por 6 días, ¿verdad? Poco a poco yo pasaba por ahí y el animal se fue descomponiendo y después quedó nada más una mancha negra, porque los carros pasaban y terminaron de molerlo, ¿verdad? Pero nadie se preocupó, nadie reaccionó, nadie hizo nada. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un ser humano el que hubiera sido atropellado ahí? ¿Verdad? De alguna u otra manera, pues, hubiera habido más escándalo, ¿verdad? Se hubiera investigado a la persona que atropelló a ese animal, si hubiera sido un ser humano el que hubiese sido atropellado, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hubiese sido así? ¿Por qué hubiera sido más escándalo, más investigación? Incluso se hubiera apresado al que atropelló, ¿verdad? Y lo hubieran metido a la cárcel. Lo que tenía que proceder. Porque es que la vida humana es mucho más superior que la vida de un animal, de cierta forma. Por el simple hecho de que el animal, hermanos, en sí no es hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Tiene vida, pero es una vida limitada, ¿verdad? Él no tiene espíritu como lo tenemos nosotros. Él no tiene la capacidad o características de Dios. El ser humano tiene características de Dios. El ser humano puede, hermanos, puede construir. El ser humano puede destruir. El ser humano puede amar. El ser humano puede odiar. El ser humano puede airarse. Pero el ser humano también puede crear obras buenas, hermanos. Así que el ser humano posee habilidades, posee características, posee personalidades que el animal no lo tiene. Y algunas personas dicen, pero si el animal no tiene conciencia, no tiene espíritu, no tiene alma, ¿por qué hay algunos loritos, algunos cotorritos que hablan? Y pues en sí el animal tiene cierta ciencia, el ser humano, el animal tiene la capacidad de aprender algunas habilidades que se le enseñan, ¿verdad? En este caso los loritos, si usted le enseña a hablar, pues de tanto forzarlo, ¿verdad? Él desarrolla esa habilidad de repetir algunas palabras. Pero él no trae como naturaleza el hablar, ¿verdad? Porque es que él no es un ser humano. Entonces hay preguntas así que pasan, ¿verdad? Pero vamos a entrar un poquito más serio, más directo a la Biblia, para que no estemos hablando tanto al aire y utilicemos base. Entonces, y vamos a ver entonces Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 5. Y mi idea, hermano, no es confundir a nadie, mi idea no es contradecir tampoco a nadie. Yo soy una de las personas que no me gusta criticar a la gente, no me gusta enfocarme en convencer ideas, de voltear ideas que la gente se ha creado. No, ese no es mi punto. Mi punto es hablar de lo que la palabra de Dios dice, y si usted tiene la mente abierta de tal modo que usted puede creer, bendito sea Dios. Y si no, usted está en todo su derecho de creer como usted quiera creer. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, dice la palabra de Dios: el mismo Dios de paz
os santifique por completo y todo vuestro ser, fíjese bien, todo vuestro ser, es decir, el ser se compone de partes, el ser se compone de partes, nosotros somos seres humanos, ¿sí? Entonces nuestro ser se compone de partes, y dice la palabra aquí, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que vuestro cuerpo, alma y espíritu sean guardados, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Irrepresibles. ¿Sí? Irrepresibles. Fíjense que cuando hablamos de estas cosas, a mí me pone entonces a pensar, si yo soy un creyente, hermanos, amigos, si yo soy hijo de Dios, si yo me he convertido a Dios, entonces esta palabra me lleva a mí a pensar que debo procurar llevar una vida, ¿qué? Irrepresible. Que no tenga críticas, que no tenga reproches, que no tenga burlas, que no tenga, hermanos, que no dé ocasión, ¿verdad? A ser blasfemada, porque como seres humanos cometemos múltiples errores y todos cometen errores. Pero mientras menos errores cometemos, más podemos santificarnos para Dios, más podemos ser irrepresibles, y Dios necesita personas irrepresibles, personas que cuiden sus vidas. El 1 Corintios 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irrepresibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fíjese bien que el apóstol Pablo está aconsejando a los cristianos y él dice, preocúpense en llevar una vida irreprochable, irrepresible. Ahora, ¿por qué él exhorta a la iglesia de esta manera? Porque también dice la palabra que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y es necesario, hermanos, que cuando ese día llegue, nosotros estemos preparados. ¿Y cuál es la forma en la que yo como creyente, como hijo de Dios, me debo preparar? Guardarme, dice la palabra, irrepresible. Todo mi ser. Ahora, mi ser, según lo que está diciendo el texto aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, mi ser, yo soy un ser viviente, ¿verdad? Y me compongo por cuerpo, 1, por alma, 2, y por espíritu, 3. Ese es mi ser, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿poseen cuerpo, alma y espíritu solamente los creyentes o también aquellos que no han creído? Y la respuesta es que aquellos que también todavía no han creído, todavía no han conocido de Dios, todavía no se han acercado a Dios, todavía no han recibido la gracia de Dios, también son seres hechos por Dios. Todos somos seres criados por Dios. La diferencia es que todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y todos somos compuestos por el mismo poder de Dios. Y todos tenemos cuerpo, todos tenemos alma y todos tenemos, ¿qué? Espíritu. Así se compone nuestro ser, de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. 3 cosas, 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros morimos? ¿Verdad? Literalmente hablando, definiendo así el significado de la palabra muerte, la palabra muerte, hermano, significa separación. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando morimos? Hay una separación. Mi ser es 3, cuerpo, alma y espíritu. Son 3 cosas. Pero ¿qué sucede cuando yo muero?
estas tres partes de mi ser se separan. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, hablando el apóstol Pablo, Santiago, hablando de la fe, que la fe sin obras es muerta, como también la obra sin fe no sirve. Entonces él dice, hermanos, que el cuerpo sin espíritu está muerto. Ahora, la palabra muerte significa, hermanos y amigos, separación. Por eso es bien importante también estar preparados para la muerte. ¿Sí? Ahora, la muerte se puede ver desde tres, vamos a llamarlo así, desde tres puntos de vista, ¿verdad? La muerte se puede ver desde el punto de vista bíblico, se puede ver desde el punto de vista etimológico, tradicional, y se puede ver desde el punto de vista científico, ¿verdad? Lo cual se conoce como la tanatología, el thanatos, que es la muerte, del griego. La tanatología científica por ejemplo, cuando hay una persona que está pasando, hermanos, por una enfermedad incurable, lo que suelen hacer los hospitales que están preparados, bien preparados, los doctores tienen que estar preparados para poder darles estas noticias a los familiares, ¿verdad? La tanatología forense. Entonces ellos, ¿verdad?, se preparan para poder darle esta noticia a los familiares, porque no van a salir del cuarto de, ¿cómo se le llama este cuarto de intensiva? No van a salir de este cuarto y decirle al familiar, ¿saben qué? Su familiar se va a morir dentro de 2 semanas, ya no hay remedio para él, se murió, se va a morir, o se va a morir mañana. No. De alguna forma van a herir el sentimiento de las personas, van a lastimar a las personas. Entonces ellos también tienen que tener cierta preparación para darle esta noticia a los familiares, ¿verdad? Y ellos tratan de buscar palabras que puedan conectar la situación al familiar, de tal manera que el familiar pueda tomar esta noticia del lado más favorable, del lado más amable, ¿sí? Eso se le puede conocer como la muerte médica, ¿verdad? Pero la muerte bíblica, hermanos, la Biblia nos habla de 2 formas de morir. Uno es la muerte física y otra es la muerte espiritual. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice que por causa del pecado el hombre está separado de Dios. Pero como el tánatos significa separación, que es la muerte, entonces, hermanos, todo hombre que no ha reconocido a su Salvador, al Señor Jesucristo, como mismo Jesucristo dijo, que todo aquel que no come su carne y bebe su sangre no tiene vida en sí mismo y no será resucitado el último día. Es decir, todo aquel que no ha recibido a Cristo está muerto espiritualmente porque está separado de Dios, porque no está reconciliado de Dios, porque Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, sin Cristo no hay vida, no hay esperanza, no hay nada. El hombre está excluido de la gloria de Dios. Isaías 59, por causa del pecado, ¿verdad? Esa es la tanatología espiritual, la muerte espiritual. Entonces la Biblia nos habla de 2 formas de muerte. La muerte espiritual, que es por causa del pecado, está el hombre separado de Dios, hay una división entre Dios y el hombre, el pecado está de por medio. Entonces, como el pecado está de por medio, el hombre está separado de su Creador. Y separados del Creador no podemos vivir. Por eso David dice, reconozcamos que Dios nos hizo y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Hay un Creador que
que nos hizo, que nos formó. Ninguna criatura recién nacida puede sobrevivir sin el cuidado especial de su madre, ¿verdad? Yo tengo a mi hijo que tiene 6 meses gracias a la voluntad de Dios, gracias a la bendición de Dios, y yo creo que él es un regalo, un tesoro que Dios nos ha dado. Pero en la vida que él tiene ahora, que está muy joven todavía, 6 meses, yo veo que él depende más de su madre que de mí, porque yo soy su padre, pero él depende más por ahora de su madre, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo lo separo de su madre? ¿Verdad? Él no va a crecer con ese cuidado especial que él necesita, que solamente su madre le puede proveer, ¿sí? Porque ella le dio la vida, ella le dio a luz, ¿verdad? Ella es la que lo sustenta con su alimento, ¿verdad? Para que él pueda desarrollarse y pueda crecer. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el hombre peca? Inmediatamente el hombre crece, llega a la adolescencia, comienza a ver el pecado y no solamente lo comienza a experimentar, sino que lo practica. Y desde ahí el hombre muere, porque se hace practicante del pecado. El pecado, hermanos, es transgresión de la ley. Dice la palabra que todo aquel que practica el pecado transgrede también la ley de Dios. Porque el pecado está en él como una profesión. Su profesión es pecar, y pecar, y pecar. Y no deja de pecar el hombre, a no ser que conozca a Jesucristo y se rinda a los pies de Jesucristo. El hombre peca, peca y peca. Su profesión es pecar. Está muerto espiritualmente. Ahora, para que el hombre vuelva a vivir, necesita recibir a Cristo. Entonces Cristo lo perdona, lo santifica, lo limpia, lo purifica y lo presenta a Dios blanco como la nieve, ¿verdad? Su alma, su espíritu, blancos ante Dios. Entonces, como Dios es santo y Él habita en su santidad, entonces vuelve a haber una conexión, vuelve a haber una unidad, vuelve a haber una familiarización del Creador con su criatura, ¿verdad? El ser humano vuelve a conectarse con Dios a través de Cristo Jesús y por el Espíritu Santo. Evangelio de Juan 1:11. Entonces el ser humano vuelve a la vida, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque tampoco sirve estar vivo físicamente si estás muerto espiritualmente. Ahora, para que tu vida literal, corporal sobre la tierra pueda tener un sentido, necesitas primero volver a la vida espiritual. Necesitas dejar que Jesucristo rescate esa parte espiritual que ha sido marchitada y destruida por causa del pecado. Necesitas permitir que Jesucristo toque tu corazón y te convenza y te redarguya de pecado, de tal manera que tú te arrepientas y te bautices para el perdón de tus pecados, para que recibas el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que Dios nos da como un don, como un regalo inmerecido, nos hace a nosotros hijos adoptivos y reconocidos de Dios y coherederos con Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Dejamos de morir y pasamos a ser vivificados a través del Espíritu Santo, a través de Cristo Jesús, a través del perdón que Él nos da por el Evangelio. Y es difícil que el ser humano pueda entender estas cosas. Qué bonito sería que el ser humano fuera tan inteligente así como presume ser y entendiera los misterios que hay detrás de la vida. La vida es un misterio. Por más sabio que sea el hombre, le es difícil entender el misterio que esconde la vida, hermano. El misterio que esconde la existencia del ser humano sobre la faz de la tierra. Entonces déjeme decirle que el ser humano tiene 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Hay una separación.
se separa se separa el espíritu y el alma del cuerpo, ¿verdad? Y allá en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 23, tenemos un ejemplo bastante explícito, bastante contundente. Porque dice la palabra ahí, el Señor está hablando del rico y Lázaro. Algunos dicen que esta es una parábola, pero yo lo veo como una explicación a las dudas de todas las de este asunto. Y dice la palabra ya que había un rico que hacía banquetes con esplendideces, pero también había un pobre llamado Lázaro, un mendigo, ¿verdad? Que anhelaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, ¿verdad? Pero dice la palabra que finalmente los dos murieron. Este es el problema. Ojalá que por ser rico uno no experimentara la muerte, pero no es así. La muerte, dice la palabra según Romanos 5:12, que la muerte pasó a todos los hombres, aún en los que no pecaron, ¿verdad? Muere el chaparro, muere el alto, muere el gordo, muere el flaco, muere el negro, muere el güero, muere el rubio, muere el de cabello castaño, muere el mochito, muere el bien peinado, muere el guapo y muere el feo. Todos mueren. Muere el pobre, muere el rico, muere el mendigo, mueren todos. Todos mueren. Ahora la pregunta es, ¿estás preparado para el día de la muerte? En el capítulo 37 del libro de los Salmos, David decía, enséñame, Señor, cuánto sean la medida de mis días y sepa yo cuán frágil soy. El rey David le pedía conocimiento a Dios para que Dios le enseñara los días de existencia sobre la faz de la tierra, lo cual no todos hacemos, ¿verdad? El hombre anda por caminos perdidos, el hombre anda, hermanos, desgastando esa vida que Dios le presta sobre la tierra. El hombre hace y deshace, pero jamás se toma un segundo, jamás se toma 5 segundos para meditar en qué momento dejará de existir sobre la tierra. Tal vez dejará de existir por algún cáncer, tal vez dejará de existir por fumar mucho cigarrillo, tal vez dejará de existir porque se le pasaron las copas y se murió allá afuera por el frío, tal vez morirá de hambre, tal vez morirá asesinado, tal vez morirá, hermanos, ahogado en alta mar, tal vez morirá por un accidente. Jamás nos ponemos a pensar de esta manera. Jamás nos ponemos a decir, bueno, pues me acuerdo el día en que nací. Bueno, yo me acuerdo, yo nací el 4 de septiembre del 88, ¿verdad? Y ya va a ser mi cumpleaños, preparen el regalo, septiembre. Recuerdo bien el día de mi nacimiento, ¿verdad? Y esto me lleva a mí a pensar y digo, pues entonces, ¿cuál será la fecha de mi muerte? ¿Verdad? Porque nací el 4 de septiembre del 88. Ahora, ¿cuándo? Me gustaría saber, ¿verdad? ¿Cuál será la fecha de mi muerte física? Lo cual no todos lo hacemos, ¿verdad que no? Trabajamos, pensamos, comemos, bebemos, como dijo Santiago, comamos y bebamos que mañana moriremos, pero jamás nos tomamos un segundo para meditar en el fin de nuestra existencia. ¿Moriremos sin pecado o moriremos con pecado? ¿Moriremos para ganar la vida eterna o moriremos para ganar la condenación eterna? ¿Cuál? O sea, ¿de qué forma vas a morir? Hay que pensar también. La palabra, hermanos, garantiza, el Señor Jesucristo dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Sí? No morirá para siempre. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, la Biblia dice que duerme en el momento de partir de este mundo, duerme, descansa de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, esperando la resurrección, en el cual resucitará para tomar posesión de la adquiridad que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Esa es la garantía del creyente. Hay religiones que creen, incluso algunas personas que los he visto ahí enseñando,
que cuando el ser humano muere, dice que su espíritu sube arriba a Dios, que dio el espíritu, y el alma va, pues nunca explican a dónde va el alma. Y es una pena porque muchos de ellos son expertos en la teología y no lo explican. Y me gustaría que lo explicaran porque es muy importante. Jamás lo explican. Sí, hay dudas y habladurías y no dan un detalle explícito, ¿verdad? Dejamos las cosas a medias. Entonces, Eclesiastés capítulo 3:9 dice, porque la muerte de los hijos de los hombres, vamos a ver, Eclesiastés dice, porque la suerte de los hijos de los hombres, 3:19, Eclesiastés, y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Sabio Salomón, ¿verdad? Eclesiastés 9:2. A todos les sucede lo mismo. Hay una misma suerte para el justo y para el impío, para el bueno, para el limpio y para el inmundo, para el que ofrece sacrificio y para el que no sacrifica. Como el bueno, así es el pecador. Como el que jura, así es el que teme jurar. Salomón, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos estudiosos de la Biblia intentan basar una doctrina dogmatizada en estos libros de la Biblia, los cuales no son libros proféticos, sino libros poéticos, ¿verdad? Y en un libro poético no se puede basar una doctrina, no se puede basar un dogma, no se puede dogmatizar un poema, porque es un poema. No se puede, no es una doctrina, no es una definición de algo. Pero algunos han cometido el error de basar doctrinas ahí, y ese es un problema. Y ese es el mayor problema. El mayor problema, hermanos, ha sido que la gente ha querido basar doctrinas en donde no es posible. Y ojalá y no estemos cometiendo esos errores. Eclesiastés 12:7 dice, entonces volverá al polvo, a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y hermanos, algunos generalizan este suceso, que cuando el ser humano, es decir, pecador y no pecador, muere, el espíritu de cada persona que muere sube arriba a Dios. Así como dice Eclesiastés. Y el alma va al Hades, ¿verdad? Y el cuerpo va al sepulcro. Hay cosas que necesitamos separar la una de la otra. Hades no significa sepulcro. Hades significa infierno. Lo mismo aparece en Salmos capítulo 9, versículo 17. Todos los pecadores y los que se olvidan de Dios serán llevados hasta el Seol. Y traducido al griego es Hades, y traducido al castellano es infierno. Sí, ahora, algunos dicen que Hades es sepulcro, y eso hay que tener cuidado porque los diccionarios también hay que ver los diccionarios porque son hechos de acuerdo a los pensamientos humanos, ¿verdad? En el hebreo, solamente existe una palabra para definir lo que es infierno. La única palabra que podemos ver y que es más resaltante y más conocida es Seol. Ahora, si yo quiero ver sepulcro en hebreo, el idioma, no el diccionario, el idioma no me va a dejar utilizar Seol para hablar de sepulcro. Porque Seol es un lugar único, no son muchos lugares, no son muchos Seoles, no son muchos infiernos. Hay un solo infierno, hay un solo Seol. La palabra Seol no acepta pluralidad, es una palabra singular porque es un lugar único. Ahora,
no puedo utilizar la misma palabra para hablar de sepulcros. ¿Por qué? Porque no me deja el idioma. Ahora, ¿por qué no me deja? Porque sepulcros, la palabra sepulcro acepta pluralidad. Ahora, ¿por qué la palabra sepulcro acepta pluralidad? Porque son muchos los sepulcros. Y usted lo puede ver en el Evangelio de Juan capítulo 5, 28. Dice la palabra, llegará el día en el que los que están en los sepulcros. Ahora, ¿por qué se utiliza la frase plural? Porque los sepulcros son muchos, ¿me entiende? Son muchos. Ahora, Seol es un lugar único y esta palabra, este título solamente se aplica a infierno, no se puede aplicar a tumbas, como lo llaman algunas sectas, tumbas conmemorativas. Eso, algunos diccionarios dicen eso, pero especialmente el diccionario de ciertas religiones que no tengo por qué mencionar, porque mi enfoque no es hablar de ellos, es hablar de la Biblia, la palabra de Dios. Sepulcro del hebreo es kebera. Y la palabra kebera acepta pluralidad por el hecho de que sepulcros son muchos, ¿verdad? Cada día mueren miles y miles de personas en el mundo, como también nacen muchos, ¿verdad? Y para cada uno de esos cuerpos se necesita un sepulcro, un kebera, una excavación para depositar ese cuerpo que va con rumbo a descomposición, porque dice la palabra, del polvo fue hecho y al polvo vuelve, ¿verdad? Ahora la teoría la teoría generalizada es el problema, de que algunos dicen que todo ser humano cuando muere, su espíritu sube arriba a Dios. Y tratemos de mencionar a un hombre malo de la historia bíblica. ¿A quién mencionaremos? Porque hay muchos malos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, hermanos, amigos, quiero mencionar a alguien que fue malo, ¿verdad? Pero pues como hay tantos malos, hay más tan malos que buenos, pues me cuesta un poco, ¿verdad? Seleccionar a uno. Vamos a ver. Vamos a ver ¿qué me dicen de la generación de Noé? ¿Eran seres vivientes, sí o no, hermanos? Amigos, ¿verdad que eran seres vivientes? Capítulo 6 de Génesis dice que esta generación se dedicaba únicamente a practicar el pecado y su enfoque era únicamente el mal, ¿verdad? Y dijo Dios que se arrepintió en su corazón de haber criado al hombre, ¿verdad? Y dijo, raeré a todos los seres vivientes sobre la faz de la tierra, incluyendo también al animal y a toda bestia, ¿verdad? Y le dijo a Noé que separara un par de cada especie y los metiera en el arca para poder conservar la vida animal. Y la gente no escuchó la predicación de Noé, de tal manera que 1 Pedro 3 dice que solamente se salvaron 8 personas por agua, que fue la familia de Noé únicamente. Y los miles, aquellos millares de personas que escucharon el llamado de Noé, no se arrepintieron y murieron, perecieron por causa del agua, dice la palabra. Pero dice la palabra, hermanos, la historia, que estos hombres, ¿verdad? Su profesión era pecar. La pregunta es, cuando estos hombres pecaron, cuando estos hombres murieron, ¿ustedes creen que Dios, ¿verdad?, habrá recibido el espíritu de cada uno de ellos en el cielo? Porque entonces tenemos que llegar a la idea de que cuando Apocalipsis capítulo 20 dice que fueron juzgados todos según sus obras, entonces ese juicio es solamente de almas, porque el espíritu ya Dios lo tiene con él, ¿verdad? Solamente el alma. Entonces cuando el hombre resucitará nada más con alma y cuerpo, y el espíritu quedará con Dios. Esta es una pregunta que me gustaría, que a mí me gusta discutir porque es necesario. La Biblia no me dice que el espíritu de cada una de estas personas subieron a Dios. Incluso la Biblia habla allá en el capítulo 3, ¿verdad?, de espíritus encarcelados.
¿Serán estos espíritus los que pecaron en la generación de Noé, los que están encarcelados en algún lugar? Cuando Herodes, ¿verdad?, que persiguió a matar al niño Jesús, cuando Jesús era niño, era un bebé. Este hombre murió, pero se llevó con él una gran culpa. Aparte de ser un hombre que marginaba al pueblo de Dios, hermanos, era un asesino. ¿Será que el alma de este hombre, el espíritu de este hombre está resguardado en Dios? En el día del juicio, porque dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1:6, que cuando Jesucristo venga en las nubes todo ojo le verá y todas las gentes harán lamentación por él. En el día del juicio, Herodes se presentará ante Dios solamente con su alma y con su cuerpo, o se presentará con su cuerpo, su alma y su espíritu. ¿Qué piensa? No hay evidencia en la Biblia de que cuando un hombre que haya hecho el mal o lo malo ante Dios y haya muerto, su espíritu haya subido arriba al cielo. No hay evidencias. Pero recuerden que, en cambio, para el justo sí hay evidencias, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba en la cruz? Y él dijo, y él exclamó y dijo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fíjese bien. Porque es que entre Jesucristo y Dios había una gran relación, había confianza, ¿verdad? Y él encomienda su espíritu a Dios, al Padre. Cuando Esteban muere, en el libro de Hechos capítulo 7, él dijo una gran verdad, porque él vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios en las alturas. Y al morir dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Verdad? Hay evidencias de que cuando un justo muere, su espíritu sube arriba con Dios. Su espíritu es resguardado en Dios. Pero no hay evidencia de que cuando un hombre que haya practicado lo malo muere, su espíritu sube arriba a Dios. No hay evidencias. No hay evidencias que puedan consolar o respaldar esta idea. No hay. Así que lo que Salomón está diciendo es más para el justo que para el pecador. Es cierto que la muerte física es para todos, ¿verdad? Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. El Evangelio de Juan capítulo 6, 66, Jesucristo dijo: el espíritu es el que da vida al cuerpo. La carne para nada aprovecha, ¿verdad? La carne es solamente un cascarón. Esta botella, miren, esta botella es importante mientras tenga el agua, ¿verdad que sí? Si acabó el agua, que era la parte importante que esta botella contenía, ahora ¿a dónde va? ¿Cuál es el fin de esta botellita? ¿Ah? La basura. Reciclar otra vez de nuevo. Se puede reciclar el plástico, se vuelve a hacer botella otra vez, o otro material, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere? Hay una separación. El espíritu y el alma se separan, ¿verdad? Se separan. El cuerpo va al quebra o a la tumba, a la excavación, a la tumba. El alma y el espíritu se van a otro lugar. Algunos dicen que es el seno de Abraham. Abraham era una figura del Antiguo Testamento. Todo hombre que practicaba la justicia era considerado como un verdadero descendiente de Abraham. Dice la palabra que murió Jacob y fue reunido con sus padres, refiriéndose a que
se fueron a la misma, al mismo lugar, ¿verdad? Entonces Abraham era una figura importante del Antiguo Testamento, en donde cada hombre que practicaba la justicia de Dios era considerado como un verdadero hijo de Abraham. Los fariseos decían que eran descendientes de Abraham, los judíos decían que eran descendientes de Abraham. Decían a Jesucristo: ¿cómo tú dices que somos esclavos y nosotros, nuestro padre es Abraham? Ahora, ¿por qué ellos mencionaban mucho a Abraham? Porque Abraham era una figura de justicia. Incluso en el Nuevo Testamento, capítulo 3 y capítulo 4 de Gálatas, dice la palabra que todo aquel que es de la fe de Jesucristo es descendiente de Abraham, ¿verdad? Y es coheredero con Isaac. Es heredero, al igual que Isaac, de la promesa de Dios. Entonces Abraham era una figura importante del Antiguo Testamento. Entonces algunas personas siguen diciendo todavía que cuando una persona, especialmente cuando un cristiano muere, dice que se va al seno de Abraham. Algunos dicen que el seno de Abraham es el paraíso que Jesucristo mencionó en la cruz. Cuando él estaba crucificado y uno de los que estaban crucificados con él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Pero hay evidencias, Apocalipsis 5 y segunda de Corintios 12, ¿verdad? Dice la palabra que el apóstol Pablo fue arrebatado al paraíso, ¿verdad? Al tercer cielo. Y oyó cosas que no le es permitido al hombre oír o ver. Esto da una clara evidencia de que el paraíso no está en la profundidad del abismo ni en la profundidad de la tierra. Y esto me da a entender que el paraíso y el seno de Abraham son dos cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento Jesucristo hizo nuevas todas las cosas. Él nos prometió un cielo nuevo, una tierra nueva, un nuevo plan de salvación, una nueva vida en Él, una nueva criatura, un nuevo camino, en donde ya no hay un velo de separación, sino que nosotros vamos directo al lugar santísimo, a la presencia de Dios, que es el cielo. Por ese nuevo camino, porque Él hizo nuevas, ¿qué? Todas las cosas. Y precisamente estoy en Colosenses capítulo 3. Versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida, fíjese bien, está escondida en Cristo. Habéis muerto. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, morimos, ¿verdad?, al pecado. Nuestros pecados son perdonados. El bautismo significa muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Inmediatamente somos bautizados, morimos al antiguo hombre y nace la nueva criatura en Cristo Jesús, criado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquel hombre adánico, aquel hombre que traía la mente pecaminosa, ha quedado sepultado en las aguas del bautismo, porque el bautismo es eso: muerte, sepultura y resurrección. Muere el viejo hombre y nace un nuevo hombre, bajo un nuevo sistema, bajo un nuevo pacto, bajo una nueva transición, bajo nuevas promesas. Entonces dice la palabra: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida.
Fíjese bien, está escondida nuestra vida. ¿Pero dónde está escondida nuestra vida? Con Cristo, en Dios. Ahora dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, que es segunda venida o aparición, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero antes de que seamos manifestados con Él en gloria, nuestra vida está escondida ¿dónde? En Cristo. El apóstol Pedro dice, Jesucristo, varón aprobado por Dios, ¿verdad? Se ha ido al cielo y se ha sentado a la diestra de Dios. Allá está Cristo, a la diestra de Dios. Y la palabra dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Y Cristo está en el trono. Por eso Él dice, a todo el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Por qué los apóstoles ya no hablaron del seno de Abraham? Sí hablaron a Abraham, que es el padre de la fe, pero ellos no hablaron del seno de Abraham en el Nuevo Testamento. Ellos no hablaron, sí hablaron del paraíso, pero según lo que Pablo dice, no lo que dicen los hermanos o lo que dice cualquier otra persona, lo que Pablo dice, que el paraíso está en el tercer cielo. Entonces decir que el paraíso es del seno de Abraham y que el seno de Abraham es el paraíso, es como andar revolviendo las cosas. Es como mixtear Coca-Cola y Pepsi, porque no hay una claridad, no hay una base bíblica que lo esté realmente amparando. No hay una base bíblica. En Lucas capítulo 16, versículo 19, dice la palabra hasta el 23, que murió el rico y fue sepultado. Oiga bien, ahí hay dos palabras que hay que ver y hacerlas, hay que separarlas, porque si el escritor las separa por una razón. Murió el rico y fue ¿qué? Sepultado, sepulcro. Investiga bien el idioma original del griego y del hebreo. Sepulcro no acepta la definición de Hades o Seol del hebreo. Sepulcro recibe una definición diferente, una aplicación diferente a través del idioma. Es obvio que si usted va a leer un diccionario, especialmente de los testigos de Jehová, te va a decir que Seol y Hades es tumba conmemorativa. Pero es una mentira. Y he visto a muchos que están confundidos, lamentablemente todavía. Entonces ahí utiliza dos palabras. Murió el rico y fue sepultado. Sepulcro. ¿Qué pasa cuando un cuerpo muere? Con un muerto, ¿verdad? ¿A dónde va un cuerpo? Ya considerado muerto, ¿verdad? Va a la excavación. Se excava un agujero. Algunos les hacen un panteoncito con mármol, con una su crucecita, flores y todo. Y se deposita ahí el cuerpo, ¿verdad? En el transcurso de 1 año, 2 años, ese cuerpo ya está, ¿qué? Descompuesto, se descompone. El fin del cuerpo es el sepulcro. Pero ahora utiliza otra palabra. Y lea ahí la Biblia, en Lucas capítulo 16, 19 al 23, dice, y murió el rico y fue sepultado. Y estando en el Hades, alzó sus ojos, ¿verdad? ¿Por qué ella no utiliza la misma palabra? ¿Por qué si Hades y sepulcro son la misma cosa, por qué no utiliza el escritor solamente una sola palabra? Ya sea sepulcro, ya sea Hades, sin mencionar sepulcro y Hades por separado. Pero él los separa, él dice, murió el rico y fue sepultado, y estando en el Hades, abrió sus ojos. Ahora Santiago dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Jesucristo dice, el espíritu es el que da vida al cuerpo. La carne para nada aprovecha. Bíblicamente
al espíritu y al alma se le conoce como la vida. La vida. Más allá de que algunas personas quieren separar el cuerpo, el espíritu del alma, estos dos componentes proporcionan la vida. El espíritu y el alma son la vida. ¿Sí? Un cuerpo sin alma y espíritu está muerto. Un cuerpo sin alma y espíritu debe ir a su lugar principal, al sepulcro, al quebra, la excavación. Y ahí se hace polvo, porque del polvo era y al polvo vuelve. Pero ¿dónde queda entonces la parte sobrenatural del hombre? La parte espiritual. El rico dice que fue sepultado y después abrió sus ojos estando ¿en dónde? En el infierno, que utiliza ahí la palabra Hades. Y era atormentado en una llama, dice la palabra. Entonces quiere decir que Hades no es un simple sepulcro, sino es un lugar de tormento, es una llama, es un fuego. ¿Verdad? Ahora, si usted quiere contradizca lo que escribió Lucas, o bórrelo, o arránquelo de ahí. Mi idea no es convencer a la gente de sus erróneas ideas, sino exponer lo que es correcto conforme a la Escritura. Y dice la palabra, y murió también el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Verdad? Y es verdad que este es Jesucristo el que está hablando ahí. Es Jesucristo el que está hablando ahí. Algunas personas creen que el Nuevo Testamento comienza desde Mateo 1:1. Algunas personas hay personas que dicen que Jesucristo guardaba el día de reposo porque porque en Mateo capítulo 12 se habla del día de reposo. Eso es una mala interpretación. El Nuevo Testamento no entra en vigencia, las cosas hechas nuevas no son renovadas, sino hasta la resurrección de Cristo Jesús. Cuando Jesús está hablando del seno de Abraham, está hablando todavía bajo la antigua transición, en donde las cosas todavía no habían sido renovadas, porque Jesucristo no había resucitado. Pero ahora observe la muerte de Esteban. Esteban muere bajo esa nueva transición, bajo esas nuevas promesas. Él muere cuando ya las promesas de las cosas hechas nuevas han salido a luz, ¿verdad? De tal manera que él muere diciendo, Señor Jesús, allí te va mi espíritu, recíbelo. ¿Y Jesús dónde estaba en esas circunstancias? Hasta esa altura Jesús estaba a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Colosenses 3:3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria para recibir la corona de la vida eterna. Qué glorioso será nuestra resurrección, ¿verdad? Pero ¿qué pasará con aquellos que no se han acordado de Dios? Salmo 9:17 dice que serán llevados al infierno. Todos los pecadores, todos los que se olvidan de Dios. No hay esperanza para ellos. Por eso Efesios 2:12 dice que el hombre que está sin Cristo camina en este mundo sin fe, sin Dios y sin ninguna esperanza. No hay esperanza de vida eterna. En Apocalipsis capítulo 20 dice que el Hades es lanzado al lago de fuego. Después en el juicio del gran trono blanco. Pero cuando el juicio del gran trono blanco se efectúe, el cielo y la tierra que ahora vemos ya habrán dejado de existir.
Así que el juicio del gran trono blanco, según lo que podemos ver en Apocalipsis, es después de que el cielo y la tierra que ahora vemos hayan pasado, hayan desaparecido y no se encontró ningún lugar para ellos en el espacio, en la galaxia. No se encontró, no se volvió a ver más esta tierra, se desapareció. Alguna secta dice que solo desaparecerán los impíos, pero la tierra solamente va a tener una transformación, ¿verdad? Donde se va a poder cultivar, y dice que el oso comerá pasto con la oveja, y la oveja con el oso, y jugarán, y un niño recién nacido podrá jugar con las víboras sobre el nido de las víboras. Eso es una mala interpretación. La Biblia dice que después de la resurrección seremos como ángeles en el cielo. Mateo capítulo 22, 23. La Biblia nos dice que después de la resurrección nos vamos a volver a casar, vamos a tener hijos obedientes. No, ya no habrá sexo, porque los ángeles no tienen sexo, no son ni hombre ni mujer, son seres celestiales que no tienen nada que ver con nosotros. El materialismo de hoy en día enseña que el hombre es completamente material y que la muerte es el fin de todo. Al contrario, la Biblia enseña que el hombre es un ser cual, aunque formado del polvo de la tierra, fue creado en la imagen de Dios espiritualmente, porque Dios es espíritu, y puesto que Dios es inmortal, lo que fue hecho en su imagen es inmortal. Muchas escrituras hablan de la inmortalidad del alma. Segunda de Corintios capítulo 4, 16 dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Es decir, hay un hombre exterior y hay un hombre interior. En mi caminar con Cristo, mientras mi hombre exterior, que es esta botella, este cuerpo, ¿verdad?, se va envejeciendo, se va arrugando, ¿verdad?, mi hombre interior, que es mi alma y mi espíritu, se van santificando más para Dios, se van apartando más del pecado, se santifican más para Dios, se purifican más para Dios. Mi hombre interior se hace más joven en mi caminar con Cristo Jesús. El apóstol Pablo prácticamente aquí está explicando que hay una parte externa y una parte interna del ser. Mateo 10, 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. La muerte física. Jesucristo dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. ¿Verdad? No sirve de nada conservar la vida física muerto espiritualmente. No tiene sentido. Segunda de Pedro 1, 13, 14 dice: Pedro habla de su cuerpo como un tabernáculo en el que él vive. Es decir, mi cuerpo es una casa, ¿verdad? Un tabernáculo es un lugar de habitación en donde mi yo vive. Y mi yo es espiritual, es alma, es espíritu, en una botella que es mi cuerpo. Así lo explica el apóstol Pedro. Filipenses 1:21, Pablo dice que el morir es ganancia y que tiene deseo de ser desatado y estar con Cristo. El morir es ganancia, hermano, para el creyente. Pablo deseaba, hermanos, partir de esta vida y pasar a la presencia de Dios. Ahora, no estoy diciendo que inmediatamente una persona muere, pasa a tomar posesión de la vida eterna. No. Pero como dice Colosenses, es resguardado en Cristo Jesús, esperando la resurrección universal. Amados hermanos y amigos, las baterías se nos acabaron, se nos acabó también el tiempo.
Si hay alguna duda, la podemos platicar. Si hay algún inconveniente, la podemos discutir. Para eso estamos. Las baterías de los dispositivos se acabaron y no puedo ponerlos a cargar ahora. Así que vamos a quedarnos ahí y que esta plática sea de edificación para muchos de ustedes y acéptela de la mejor manera, porque el único objetivo es encontrar la verdad. Nosotros no buscamos tener la razón, buscamos tener la verdad, y la verdad está en Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos los que están conectados en mensaje de amor para salvación. Bendiciones a todos por igual. No puedo leer ahorita el nombre de cada uno porque no me deja el dispositivo, pero esperemos que este tiempo haya sido de mucha edificación para todos nosotros. Dios bendiga también a los que están escuchando a través de Spreaker. Dios los bendiga a todos, que Dios los prospere, que Dios los ayude en todo lo que desean hacer. Bendiciones a todos, amados hermanos y amigos que nos están escuchando. Dios los bendiga. Tal como soy, sin más decir que ahora